tiempo ya es cumplido. Tu pecado. En mi corazón algo hermoso, hablar sobre los dones, sobre las capacidades que nuestro Dios Todopoderoso da a su iglesia. Mire qué hermoso, amados hermanos. Esta es una enseñanza de mucha bendición, de mucha edificación, para que ustedes se den cuenta cómo el Señor quiere fortalecer a la iglesia. Los dones son para que nos ayudemos mutuamente, dice. Amén. Mira, por ejemplo, si hay un hermanito enfermo, está el don de sanidad para poder sanarlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por supuesto. Amén. Si hay alguien que está hablando en lenguas, hay el don de interpretación de lenguas. Y ya vamos a ver, esto es hermoso. Amén. Seguramente para aquellas vidas que están viniendo por primera vez, esto le va a ser tal vez un poco difícil de entender, pero yo creo que no. Mira, dice dones, los dones son regalos, son capacidades de Dios a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Son regalos, son capacidades que Dios da a su iglesia, a nosotros los siervos de Dios, a nosotros que hemos creído. Y ojo, algo importante, amén. Esto es para los que han nacido de nuevo y para los que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo de Dios? Cuando tú lo aceptas, cuando tú lo recibes, cuando tú te bautizas. Ya vas a ver, hermoso. Dice aquí en Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos 11, 29. Mira, vamos a leer bastante la palabra, algo hermoso es acá. Romanos 11, 29 dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir irrevocables? Que no se puede anular, que no se puede cambiar o que no se puede deshacer. Amén. El Señor te dio ese don, te dio ese regalo, te dio esa capacidad y ya no te lo quita. Amén. Así como el ministerio, cuando Dios te hace un llamado, nadie te lo puede quitar, el hombre no te lo puede quitar. Son irrevocables, dice, el llamado de Dios, ¿sí? Y los dones de Dios, las capacidades que Dios da. Entonces, hermano, ya tú vas a descubrir ahora cuál es el don que te dio, cuál es ese regalo que Dios te dio a través de su Espíritu Santo. Amén. Y esto es hermoso, hermoso poder determinar, porque hay algunos que tienen ese deseo de servir, por ejemplo. Es un don el de servicio. Amén. Hay otros que tienen el don de predicar, de presidir, de ser maestro. Es un don, es un regalo de Dios. Amén. Hay otros que tienen, por ejemplo, el don de sanidad. Es un don, es un regalo de Dios que Dios da a su iglesia. Amén. Le puede dar a mi vida, te puede dar a cualquiera que tiene el Espíritu Santo de Dios. Son regalos, son capacidades, pero qué importante es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ya vas a ver quién es el Espíritu Santo de Dios. Mira, por ejemplo, aquí en Juan 14, 15, por favor, vamos a ir viendo, hermoso. Juan 14, 15, les decía él a sus discípulos, nuestro amado Señor Jesucristo, les decía a sus discípulos: si me amáis. ¿Cuántos aman al Señor? A ver, levanten la mano. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Amén. Allí está, se demuestra el amor a nuestro Dios Todopoderoso cuando tú no solamente lees la palabra, sino la pones por obra y la guardas, la atesoras. Eso es importante. Y escucha esto de hermoso: y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira, y te voy a leer esta otra versión más bonita. Ustedes demostrarán que me aman. Ahí está, porque esto no es para todos, es para lo que le amamos, es para lo que tenemos reverencia, es para lo que tenemos temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es aborrecer el mal. Y el temor a Dios también es obedecer sus mandamientos. Cuando tú obedeces sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, ahí tú estás demostrando verdaderamente que le amas. Porque si no, solamente es de boca por afuera.
Eso no es decir, porque muchos a veces decimos, yo lo amo al Señor, pero igual sigues en el mundo, sigues tomando, sigues bebiendo, sigues lastimando, sigues odiando, sigues maldiciendo, de nada sirve. Aquí dice que nosotros tenemos que demostrarle al Señor que lo amamos cuando cumplimos, o sea, ponemos por obra su palabra. Amén. Mire, y yo le diré a Dios, el Padre, que les envíe, qué hermoso, el Espíritu Santo. Ya van a ver ustedes quién es el Espíritu Santo, para que siempre les ayude y siempre esté con ustedes. Amén. Para que nos ayude, para que esté con nosotros el Espíritu Santo. Y amén, en el momento que tú aceptas al Señor, en el momento que tú lo recibes al Dios Todopoderoso, vas a ver, pasa por las aguas, el Señor viene y vive dentro de ti. Amén. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros somos el templo. Nosotros. Y esa es la diferencia entre la creación de Dios y los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos a Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Amén. Yo le pediré a Dios, al Padre, que le envíe el Espíritu Santo para que siempre les ayude y siempre esté con ustedes. Y escuche esto de hermoso. Ya vamos al 14:7, Juan 14:7. El Espíritu Santo de verdad, al cual, escuche esto es importante, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice a la iglesia, ¿no? Vosotros le conocéis. Y mira esto de hermoso, porque mora en vosotros, vive en vosotros. Amén. Porque mora en vosotros, vive en vosotros y estará con vosotros. Por eso, hermano, cuando tú lo aceptas al Señor, cuando tú lo recibes, y esto no es para el incrédulo, esto no es para cualquiera, esto es para aquellos que creen. La fe viene por el oír la palabra. Me gozo porque ahora tú estás recibiendo esta verdad, esta revelación. Es hermoso, ¿verdad? No es para todo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, pero sí los que creemos, sí los que venimos como niños y creemos esta palabra, para nosotros es esto. Amén. Vosotros lo conocéis. Les decía él a sus discípulos que lo siguieron y dejaron el mundo, dejaron todo para seguir al Maestro, y el Señor empieza a premiarlos y le dice, por eso les decía, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, yo no los voy a enviar el mediador que va a estar con ustedes, el que los va a guiar a toda verdad, el que les va a enseñar. Y es más, los voy a revestir con los dones. Van a ver de hermosos los dones que tenemos a través del Espíritu Santo de Dios, a través de que tú ya tengas el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él es omnipresente, claro, porque donde tú vas, Él está. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Toca tu corazón. Él está ahí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Señor. Por eso ahí Él es omnipresente. Él está donde sea, donde tú estás. Pero qué hermoso que nosotros lo que hemos creído lo tenemos en nuestro corazón. Ahí en nuestro espíritu. Se fusionó el espíritu con el alma, con el cuerpo, y vivificó todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma, dice la palabra. Amén. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora, vive en vosotros y estará con vosotros. Ahora, mira, ¿cómo tú puedes tener el Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes recibir? Hay algunas personas nuevas que seguramente digan, pero ¿qué es el Espíritu Santo? Yo quiero tener el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo recibir? Mire, un principio básico. Cuando el apóstol Pedro, un hombre del vulgo, un hombre común y corriente, un varoncito humilde, sencillo, pescador, que cuando el Señor derramó el Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, mire qué hermoso, porque el Señor Jesús, ¿cuándo empezó su ministerio? Cuando se bautizó y vino de manera corporal una palomita y fue lleno del Espíritu Santo. Allí empezó su ministerio. Amén. ¿Cuándo empezaron los discípulos a hacer milagros y prodigios? Cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Allí en el aposento alto, allí se derramaron lenguas sobre los siervos y empezaron, hermano, a hacer los mismos milagros que nuestro amado Señor Jesucristo. Los mismos milagros siguen ahora, por si acaso.
siguen igual levantándose los paralíticos, siguen viendo, hablando los mudos, siguen viendo los ciegos, siguen oyendo los sordos. Esto sigue, amén, por el poder del Espíritu Santo. No es el pastor, no es el apóstol, es el Espíritu Santo de Dios que está obrando a través de los dones y de las capacidades que Dios da a su pueblo. Mire qué hermoso, mire lo que dijo Pedro cuando la gente quedó atónita, pues, o sea, no se daban, o sea, no se quedaron maravillados de cómo este siervo empezó a predicar con tanto denuedo y con tanta facilidad la palabra del Señor. Entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Y saben qué le dijo Pedro? Mire qué hermoso esta palabra. Mira lo que dijo Pedro en 2 Hechos 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Primer paso, arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambien total de actitud, cambio total de actitud. Arrepentimiento es ya dejar las cosas del mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, hermano, es ya dejar las cosas del mundo, dejar la maldad, dejar la bebida, dejar todas las cosas que nos traen maldición. Amén. Eso es arrepentirse. Arrepentirse significa cambio total de actitud. ¿Me están entendiendo? Amén. Mira, primer paso, arrepiéntanse. O sea, tomen su cruz, niéguense a sí mismos. Ya no hagan lo que aprendimos, porque aprendimos mal muchas veces. Seguimos las tradiciones de nuestros padres, pero es algo que a veces no está bien, porque ellos también no conocían al Señor. Pero ahora ya el Señor nos está diciendo: mira, tienes que dejar las cosas del mundo. La palabra del Señor es bien clara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas del mundo son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así dice la palabra. Entonces mira los pasos hermosos: arrepiéntanse, cambien, ya no más el mundo, ya no más, porque el Señor quiere santidad. Sin santidad nadie podrá ver el reino de los cielos, por si acaso. Esto es para nosotros, amén. ¿Qué más? El segundo paso: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. También en el Nuevo Testamento, en Mateos, el Señor Jesús manda a sus discípulos, Él les dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo mismo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Dios triuno. Dios es un ser triuno: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Amén. El Señor en Juan capítulo 10 verso 30 dijo claramente: yo y el Padre uno somos. Amén. Un Dios triuno. Entonces, vea, arrepiéntanse, bautícense en el nombre. Eso es un principio fundamental y básico. Amén. Cuando tú recibes la palabra, el Señor fue claro cuando el Señor Jesús, antes de ser arrebatado, reúne a sus discípulos. Habían varias personas más de testigos, y le dice: vayan y prediquen mi evangelio, las buenas nuevas, a todo el mundo, a toda criatura. Y el que creyere, escucha, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay muerte y hay vida. Amén. Y el evangelio se está predicando, hermano, en todo el mundo. La gente no quiere a veces entender, no quiere comprender las buenas nuevas del evangelio. Aquí está clarito. Mire, ¿qué tienen que hacer para tener vida eterna? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si no, en el nombre de Cristo Jesús, porque en Colosenses capítulo 2, 8, 9 dice: porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. La plenitud de la divinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios triuno. Tú, cuando te bautizas en el nombre de Cristo Jesús, lo estás haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don, el regalo. Amén. La capacidad, el don, el regalo del Espíritu Santo. Mira qué hermoso. Amén. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo. Van a recibir perdón de pecados, y no solamente eso, van a recibir al Dios
todopoderoso. Ustedes van a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Yo ya le dije, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros somos el templo. Y esa es la diferencia entre la creación de Dios y los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Ya les dije, y eso es el Espíritu Santo es el que vivifica todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Amén. Recibiréis el don. Mire qué hermoso. Arrepiéntete, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Vas a recibir perdón de pecados. Porque ¿qué significa el bautismo? Muerte y resurrección. Amén. El Señor le explica a Nicodemo, le dice, Nicodemo le dice, ¿cómo, Señor, yo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. En otras palabras dice, tienes que bautizarte y recibir el Espíritu Santo, que es la única manera para poder ver el reino de los cielos y para poder entrar en el reino de los cielos. Ahí está clarito. Amén. Entonces aquí Pedro, ya lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios, le dice a esa gente que no tenía esperanza, le dice, ¿saben qué? Tienen que arrepentirse, tienen que cambiar ustedes totalmente, plenamente, aceptar a Cristo Jesús, bautizarse. Ustedes van a recibir la promesa y ahí está. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ahí el nuevo nacimiento, y ahora son cosas nuevas. Eso dice, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ese es el borrón. Amén. Cuando tú pasas por las aguas, le demuestras al Señor que quieres nacer de nuevo. O sea, tu vieja naturaleza, con todos tus pecados, con todas tus iniquidades, no importa lo que tú hubieses hecho. Ahí, hermano, en el agua, cuando tú te sumerges, no es el agüita ese que nos enseñaron a los pobres niños que le echan agua sin que sepan siquiera discernir, no saben discernir entre el bien y el mal. Tiene que ser alguien pues que escuche, que crea y con sus sextos sentidos lo acepte, lo reciba como niño. Eso es lo que se está predicando. Por eso predica mi evangelio a todo el mundo, a todo criatura. Y el que creyere, ¿a través de qué? A través de oír el evangelio. Amén. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así de sencillo. Amén. Entonces, la promesa, recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Mira, Lucas 11:13. De esa manera se recibe el Espíritu Santo. Arrepentirte, bautizarte, y tú vas a recibir perdón de pecados. Pero mira, aquí hay hermoso también, porque hay personas a veces que ni siquiera saben del bautismo, como por ejemplo pasó con Cornelio. Ya van a ver ustedes. Amén. Mira, también aquí el Señor te da una opción también para aquellas vidas que sí quieren tener el Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchos que han sido bautizados en nombre de Cristo Jesús, pero seguramente le falta algo más. Por eso venían los discípulos, eran enviados, le predicaban, imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Mira de hermoso acá, Lucas 11:13. También de esta manera se recibe el Espíritu Santo. Dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dádiva significa buenos regalos. Si nosotros siendo malos podemos darle buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo a aquellos que le pidan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle: Señor, yo quiero tener el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando recibí el Espíritu Santo de Dios en lenguas, yo fui el primerito y yo dije: yo quiero, Señor, yo quiero servirte, yo quiero saber si eres real, yo quiero conocerte. Y recibí un Pentecostés y empecé a hablar lenguas angélicas. Se van a ver de hermoso. Y por eso estoy aquí. Ya no me desprendo más de Él, porque esto es real. Dios existe, Dios es hermoso. Y van a ver los dones y las capacidades que da a su iglesia. Y mucha gente ignora todo esto tan bello. Cuánto más vuestro Padre, si vosotros saber dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan. ¿Se acuerdan ese verso bíblico hermoso sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Eso el Señor dice, que insistamos hasta que recibamos el Espíritu Santo de Dios. Y ya tú te vas a dar cuenta que tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ustedes saben. Vamos, repítemelo: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Mire, eso ya también, ahí se va manifestando el Espíritu Santo de Dios en cada vida. Ya se va notando, porque ya tiene paz, tiene amor, tiene paciencia, no tiene rabia, no tiene odio.
Todas esas cosas es porque ya hay algo sobrenatural que está dentro de ti obrando. Amén. Y es algo hermoso porque te hace bien sensible tu conciencia. O sea que no puedes hacer nada malo porque hermano te muerde, te muerde, porque ya está el Espíritu Santo de ahí manifestándote. Como que de pronto empiezas a hablar alguna mala palabra, pero el Señor te redarguye de una manera sorprendente. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte. Amén. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén. Mira lo que pasó en Samaria, por ejemplo. Dice que ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mire esto. Lo que pasa es que a veces uno por emoción lo hace, ¿verdad? Ay, qué bonito, el pastor dijo que yo tengo que bautizarme en la palabra, y se bautiza por emoción. Pero a veces no tenían estas personas la profundidad de la palabra. Pero mira qué hermoso. Dice que ellos habían recibido la palabra allí en Samaria y enviaron a Pedro y a Juan. Fueron enviados para que les direccione más, les enseñe más sobre estos misterios tan hermosos, porque a ellos todavía les faltaba conocimiento. Por eso es importante congregarse, porque el Señor lo dice, no dejando de congregarse. Cuando tú te congregas, para eso estamos nosotros los siervos, preparándonos, orando, ayunando, clamando, para que el Señor dé la revelación de su palabra, no de algo que nació de mí, sino de su palabra. Mira qué hermoso. Porque aún dice, no había descendido. Hechos 8:16, por favor, sígame. Mira de hermoso. Hechos 1:16. Perdón, 8:16. Mira qué hermoso. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mira, en el nombre de Jesús dice aquí. Amén. Habían sido bautizados estos siervos en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, mira, imponían las manos, oraban para que las personas que habían sido bautizadas reciban el Espíritu Santo, reciban el don, el regalo de Dios a través de los siervos que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Oraban para que se transmita, para que ese Espíritu, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Y ahí dice que, mire, aquí sucede que ellos fueron bautizados primero y después por la imposición de manos, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Estamos viendo dos maneras: bautizarse, ¿verdad? Arrepentirse, bautizarse. Pero hermano, todo va en conjunción, todo tiene que ser bajo santidad. El Espíritu Santo de Dios no puede morar, no puede vivir en una persona impía, no puede vivir y morar en una persona incrédula. Si ustedes ven el contexto de esto, van a ver que había un mago, Simón, ahí, amén, que también se convirtió. Y él como vio que cuando los discípulos imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo el mago este? Les ofreció dinero porque él también quería tener ese don, pero para su beneficio. Y ahí lo reprende el discípulo, el apóstol, y le dice: estás amargura, tú estás en amargura, porque el don de Dios no se compra, no se compra. Eso es un regalo que Dios da conforme a sus corazones, conforme a sus creencias, conforme a su humildad, conforme a su sencillez. Porque muchos que a veces quieren ser llenos del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para vanagloriarse, para enriquecerse, para tomarla, para utilizar la religión solamente para sus bienes, para sus beneficios. Por eso todo es mentira a veces. Amén. El Señor dijo que iban a haber falsos cristos, falsos maestros, que iban a hacer señales, pero engañosas, que aún a los escogidos iban a engañar. Mira qué hermoso. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí Cornelio, ¿se acuerda? Y sus familiares y amigos. Cornelio, hermano, tuvo una revelación. Cornelio tuvo un sueño cuando estaba en ayuno. Se le apareció un ángel. El Señor escuchó su oración de Cornelio, que él quería recibir la palabra de Dios. Cornelio, que era un romano, italiano romano. Amén, pero era muy amoroso, amaba mucho al pueblo de Israel, amaba, dice que era dadivoso, daba regalos. Y vea cómo es hermoso, cómo el Señor oye las oraciones. Porque este varón quería aprender. Señor, yo quiero conocer la palabra, quiero entender más, por favor. Y ahí está, él estaba en ayuno y viene el ángel y le dice: tus oraciones han sido oídas, Cornelio. Tus oraciones y todas tus ofrendas, todo tu amor que tú tenías para los siervos ha subido con olor fragante. Amén. Y ¿sabes qué? Le dice: vas a ir donde un cierto Simón, allá
allá está el Simón, le dicen Simón Pedro, y le vas a decir que venga y te hable, porque él te va a dar palabras de vida eterna. Qué hermoso. Y después el Señor le revela al Pedro también, se le revela y le dice que también, que no tenga miedo, ¿cómo se llama? Que este varón lo había mandado a llamar para que venga. Y estaban ahí todos. Y hermoso, porque él no solamente llamó a su familia, sino a todos sus amigos. Y dice que todos sus amigos estaban ahí atentos recibiendo la palabra. Y me imagino que lloraban, se quebrantaban, así como cuando yo me fui primera vez a la iglesia, hermano, y empecé a leer la palabra de Dios. Cuando mi esposa me regaló una bibliecita del Nuevo Testamento, yo lloraba. O sea, esa palabra penetraba. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, incluso hasta los tuétanos, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra me limpiaba, la palabra me purificaba. No el cura, no el padre, no ningún hermano, nadie, solamente la palabra. Y yo lloraba, hermanito, era algo hermoso lo que estaba recibiendo. Y estos siervos estaban, cuando le estaba predicando Pedro, lloraban, seguramente se quebrantaron, hermano. Y dice que pasó algo hermoso, sobrenatural sobre esas vidas. Escucha, cuando comencé a hablar, dijo Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre los gentiles, porque el Señor le había manifestado ahí. Primero se le apareció en forma, ¿verdad? Les aparecieron unos lienzos del cielo y habían unos animales ahí terrestres, y le dijo Pedro, come y mata, come y mata. Y Pedro le dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda. Pero ¿a qué se refería él? Es que él no le estaba diciendo físicamente algo, esto era espiritual, porque ya Pedro entiende cuando los manda a predicar a los gentiles. Los gentiles estaban ahí, Cornelio estaba ahí, Romano estaba ahí recibiendo la palabra con sus amigos y su familia. Y por eso ahí Pedro se da cuenta que en realidad lo que le decía a él, que lo que él santificaba, que no lo llame inmundo, porque lo llamaban inmundo a los gentiles, los judíos. Entonces ahí se da cuenta Pedro y dice, ahora me doy cuenta ya por la revelación del sueño, que el Señor también tanto ama como al pueblo judío como al pueblo gentil. Por eso, y qué hermoso, porque hubieron 6 personas judías que fueron con Pedro, y ellos corroboraron de la presencia del Señor y del amor que Dios tuvo para con los gentiles, que ellos empezaron, mire qué hermoso. Cuando comencé a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu. Es como si ahorita estoy hablando y de repente, de pronto tú empieces a hablar en lenguas. Lenguas, hay lenguas angélicas y lenguas humanas. Amén. Diversos géneros de lenguas angélicas, como diversos también, ustedes saben las lenguas humanas, cuántas lenguas hay en el mundo. Y eso sabemos que bíblicamente eso sucedió en Babel, ¿verdad? Entonces, qué hermoso. Mire, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Qué hermoso. Juan bautizó en agua, Juan fue el que bautizó, Juan el Bautista fue el que lo bautizó al Señor Jesús. Pero vosotros van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso es lo que tienes tú, eso es lo que tengo yo, y eso es lo que el Señor quiere que tú tengas también. Amén. A su nombre. Vea, solamente a recibir. Y ellos dicen que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Qué hermoso. Amén. Porque cuando tú hablas lenguas angélicas, ¿qué dice la palabra? Tu espíritu ora. Y es una comunicación directa con Él. Amén. Es una comunicación directa con Él. Cuando tú hablas en lenguas angélicas, tu espíritu ora. Amén. Pero tienes que orar también, orar para que el Señor te abra el entendimiento, para cuando tú hables en lengua también ores en el entendimiento. Pero también vamos a ver el don de la ¿cómo se llama? Cuando tú hablas, la interpretación de lenguas. Hay dones de interpretación de lenguas. Por ejemplo, yo ahorita hablo en lenguas, no te edifica para nada, pero hay alguien que tiene el don de interpretación de lenguas y vas a ver lo que yo hablé. ¿Me entiende? Eso es hermoso. Y eso es un don, es una capacidad. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Otro, muy bonito, Efesios 1:13. Mira qué hermoso. Escucha esto, escucha para las personas nuevas que han venido por primera vez. Esta palabra es hermosa. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Este librito es hermoso. Por eso es el libro más vendido del mundo. Dice la palabra, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí vamos a conocer la verdad. No que nadie te lo diga. El Señor te va a decir, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Entonces dice: quiero que me hable Dios. Pues lee la Biblia y ahí Dios te está hablando. Aquí está la palabra, el verbo, la palabra. La palabra es Dios. Mira lo que dice Efesios 1:13. En Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra, las buenas nuevas, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque el evangelio trae salvación. Amén. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿quiénes creyeron? Mira qué hermoso. Y habiendo creído, solamente con creer, por eso el Señor le dijo: ve, predica mi evangelio, y al que creyere, el que creyere a través de la predicación del evangelio, vienen estas maravillas. Y ustedes van a ver ahí en Marcos capítulo 16, 17, dice hermoso, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos. Ya son los dones. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Qué hermoso. Comerán cosas mortíferas y aunque sean mortíferas no les hará daño. Dice, qué hermoso, qué hermoso. Mire, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, no dice en María, no dice en Pedro, en Pablo, en nadie, en él, en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y saben qué? Es el sello de Dios que pone en cada uno de nosotros que creemos. Es como un identific, ¿verdad? Es una identific que el Señor te pone a cada uno, y esa es la diferencia. Y por eso Dios reconoce a sus hijos. Por eso Dios no oye al pecador, Dios oye a sus hijos. Amén. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Dios no oye al pecador. Si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Y no solamente lo oye, sino que derrama sus dones, derrama su poder. Amén. Hechos 1:8 que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Por eso el Señor dice a la iglesia: no tenemos que tener miedo. Aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te podrá hacer daño. ¿Entendieron? Los miedosos, los medrosos, no tienes que tener miedo. A la oscuridad no tienes que tener miedo. A la muerte no tienes que tener miedo, porque tienes el poder. Tenemos el poder. ¿Y en qué? En el nombre de Jesús. Cualquier demonio, cualquier espíritu inmundo, cualquier cosa que te quiera destruir, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo de Dios, échalo fuera. Eso es lo que tenemos nosotros. Qué hermoso. Mira, habiendo creído, porque esto no es para los incrédulos, esto es para los crédulos, es para los que entienden, para los que lo comprenden, para los que reciben la palabra con humildad y sencillez. Habiendo creído en él, fuisteis sellados, qué hermoso, con el Espíritu Santo de la promesa, que es, escucha, las arras. ¿Sabe qué significa arras? La garantía de nuestra herencia hasta la redención, hasta nuestra salvación, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso. Es la garantía. Eso es lo que nos marca la diferencia. Por eso dice que cuando los ángeles vengan a recoger a su iglesia, a la iglesia, hermano, vamos a hacer fácil. Pues ahí la luz, ahí está el sello. Arriba, no, arriba. Porque te va a identificar. Porque ya tú tienes el sello de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden, hermano? Esto es hermoso. ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? Se lo demuestro. Hebreos 3:6. ¿Quién es? Para muchos dicen, ¿pero qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Amén, es Dios mismo. Es Dios, es Jesucristo mismo. El Señor le decía a los discípulos: ¿saben qué? Le conviene que yo me vaya, porque ahora ya no voy a estar aquí, voy a estar dentro de vosotros. Hermoso.
pero en el espíritu ya voy a estar allí con ustedes, los voy a acompañar. Donde ustedes vayan, yo voy a estar. Ustedes me piden, yo estoy ahí. Ustedes necesitan hacer una liberación, yo voy a estar ahí. Nómbrenme, porque el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pruébalo en tu casa. Cuando tu niño se enferme, cuando tu esposo se enferme, ¿por qué no impones manos? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lo unges con aceite? Si la palabra dice: si alguno está enfermo, llame a los enfermos, a los ancianos de la iglesia, y únganlo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hermoso. Pero esto la gente no quiere saber. Les gusta la religión, porque ahí bailan, ahí toman, ahí fuman. No, esto es santidad. Hermano, el Señor jamás va a habitar en un cuerpo inmundo, en un cuerpo que no merece. Tiene que habitar en un cuerpo santo. Mira de hermoso, Hebreos 3:6. Cristo como hijo, mejor dicho, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Qué hermoso. Cristo como hijo sobre su casa. Por eso dice: Dios no habita en templos hechos por manos. Ya vamos allá, allá está el Señor, allá está la iglesia. No, señores, nosotros, la iglesia, somos nosotros. Este es un lugar de reunión, sinagoga, lugar de reunión, donde sí venimos a adorar y alabar al Señor. Y sabemos perfectamente, para que se den cuenta, que el Señor es tan omnipresente que dice que cuando dos o más personas se reúnen en su nombre, que Él iba a estar ahí. Y estamos ahorita en su nombre o no estamos ahora en su nombre. Y Él está aquí o no está aquí. Y está en tu corazón o no está en tu corazón. Y está ya con ustedes, hermanos de las naciones. Por supuesto que está. Los hermanitos de San José de Chiquito, por supuesto. En Italia también. No sé, otros países que nos están viendo, está también ahí contigo. Si tú has creído y los has recibido, ahí está. Mira, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Mira, te voy a demostrar. 2 Corintios 3:17. Escucha esto, para que se den cuenta. Es Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el mismo Cristo Jesús. 1 Corintios 3:17. Escucha clarito, ahí dice: porque el Señor Jesús es el Espíritu Santo. Amén, qué hermoso. Porque el Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, del Señor, allí hay libertad. Amén. Mire esta otra versión: porque el Señor es el Espíritu. Mire de hermoso. Aquí está más bonito, más clarito, en este lenguaje sencillo. Es para que se den cuenta que nosotros los cristianos no utilizamos una versión. Esta es la Reina Valera 60. Quien transcribió fue un sacerdote católico, Valera creo que apellidaba. Transcribió nada más. Pero hay la Pesita, hay la Nueva Jerusalén, hay la aramea, hay la hebrea, hay la griega, hay la Nueva Traducción Viviente. Un montón de Biblias preciosísimas. Y vea, aquí está la Biblia de lenguaje sencillo para que podamos entender. Porque el Señor y el Espíritu Santo son uno mismo. Qué hermoso. Porque el Señor, dice acá, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad, dice en la Reina Valera 60, en la Biblia que tú tienes. Pero en el lenguaje sencillo dice que hermoso, porque el Señor, ahí está la revelación, porque el Señor y el Espíritu Santo son el mismo. Por eso el Señor dijo en Juan 10:30, el mismo es el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Amén. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice el Señor Jesucristo a Felipe: ay, Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y tú me dices: muéstrame al Padre. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Qué hermoso. Revelación, pues, hermano. Entonces, porque el Señor y el Espíritu Santo uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo, dice la palabra. Amén. Gálatas 4:6. Escucha esto de hermoso. Y por cuanto sois hijos, porque ¿qué dice la palabra? Mas a todos los que me reciben, a los que creen, les he dado potestad, les he dado derecho de ser mis hijos. ¿A quiénes? A los que le recibimos, a los que le aceptamos. Por eso, hermano, en Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré yo a él.
Esto no es para cualquiera, es para aquel que le abre la puerta de su corazón. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Amén. Va a venir el Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí dice, hermoso, mire esta palabra hermoso. En Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que hemos recibido, los que hemos sido bautizados, ¿verdad? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo. Qué hermoso. El cual clama, Abba, Padre, Papá, Padre, Padre amado. Es el Espíritu Santo. Dice que cuando está dentro de nosotros, clama con gemidos indecibles. Amén. Porque hermano, cuando tú te estás desviando, ahí está el Espíritu Santo clamando, gimiendo, intercediendo para que tú no vayas allá a ese lugar prohibido, porque sabe el Espíritu Santo que se va a destruir. Y el Espíritu Santo se contrita. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, que dice que no tenemos que entristecerlo a este Dios todopoderoso, amoroso, judío, que vive en nuestros corazones. Qué hermoso. Mira lo que dice esta otra versión. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo a vivir en ustedes. Hermoso. Y eso es lo que tienes que lograr. Eso es lo que tienes que creer como niños. Amén. Como niños, hermanito. Y van a ver, empiezan ya los regalos, empiezan las capacidades, empiezan el poder. Por eso muchos dicen, se asombran, dicen, pero ¿por cómo habla tan el pastor ahí arriba? ¿Cómo sabe la palabra? ¿Cómo conoce? Mire, hermano, yo cuando llego aquí no sé nada, no siento nada. O sea, entro, no es que no sienta, lo siento el Señor. Pero yo predico aquí, hermano, y de pronto empieza el Señor a dar como ahora mismo los versos bíblicos. ¿Y eso quién es? Es el Espíritu Santo, es Dios mismo que quiere hablar a su iglesia. Y empieza a revelar, a dar la palabra, el conocimiento, la revelación. Es algo hermoso. Y vea, mire hermoso, 1 Corintios 12:1, nos vamos al tema ya, tenemos tiempo. 1 Corintios 12:1, mira qué hermoso. No quiero, decía Pablo a los corintios. Los corintios, hermano, habían recibido dones, hablaban en lenguas, pero de pronto, hermano, se envanecieron los tipos y empezaron a dividirse. Pero aquí ya viene pues otra vez la palabra direccionándolos nuevamente. Y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. 1 Corintios 12:1. Cómprense Biblia. Los nuevitos se van a comprar una Biblia. Bueno, bienvenidos. Van a ver de hermoso. Aquí vamos a aprender mucho. No quiero, hermanos, que ignoréis. Está hablando la iglesia. Oye, no sean ignorantes. Aprendan, reciban por eso, conozcan, lean. Amén. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones? Ya le dije, son regalos de Dios, son capacidades que Dios da para que nos ayudemos mutuamente. No es para que nos envanezcamos, porque a veces mucha gente dice, yo tengo don de lengua, yo tengo don de profecía y yo soy un profeta. Ya van a ver ustedes que ya no hay don, ya no hay profecía, ya no hay don, ya no hay el ministerio de profecía, ya no hay. Solamente existe el don de profecía. Bueno, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque eso viene de arriba. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ya van a ver las diversidades. Van a ver en 1 Corintios hay 9 y en Romanos hay 6 más. Pero vas a ver hermoso. No quiero, dice, ahora bien hay diversidad de dones, hay diversos, pero el Espíritu Santo es el mismo. O sea, Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Los dones Él los puede repartir como Él quiere y a quien quiere, pero el Espíritu Santo, Dios que está en nosotros, es el mismo. Él da las capacidades y la revelación a cada uno conforme Él quiere. Me imagino, conforme a tu crecimiento, conforme a tu vida, conforme a tu santidad, conforme a tu entrega, Él va a ir empezando a darte más capacidades, más y más capacidades para que tú ayudes a la iglesia, para que tú, el Señor te utilice a exhortar, a animar, a alentar o a ver, porque mira, hay el don de servicio, hay el don de ayuda también. Van a ver, hermoso. Hay diversidad de dones, pero hay diversidad de ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? 5, ¿verdad? ¿Cuáles son? Amén. Maestros, pastores, profetas, evangelistas. Uno me olvidé.
pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. 5. Amén. 5 ministerios. Son 5 ministerios que el Señor ha derramado. ¿Para qué? Para que estos ministerios edifiquen al pueblo, edifiquen a la iglesia, la hagan crecer a la iglesia. Los pastores, a eso estamos. Amén. Mira, en estos queridos hermanos, está hablando a la iglesia. Quiero que sepan acerca de aquí ya no dice dones, mire este lenguaje sencillo, bonito, dice, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Qué hermoso. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas dones o capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios. Amén. Y se puede servir al Señor en distintas maneras, pero todos sirven al Señor. Eso es importante saber, porque por eso les digo, a veces se envanecen. Yo tengo el don de lengua, yo y ya se creen. No, todos hermanos somos el cuerpo de Cristo, todos estamos para estar en unidad y todos estamos al mismo nivel. Todos sirven al mismo Señor. Y ahora vamos a irnos. 1 Corintios 12:7. Mira qué hermoso. Pero a cada uno, ¿sí? Para que se den cuenta, eso no dice, esto es para el pastor solamente. No, es para cada uno. Hermanos, es para ti. Puede ser utilizado grandemente. Hay hermanos que el Señor los utiliza grandemente. Van a ver, cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y en otra versión dice, para que nos ayudemos mutuamente. No es para destruirnos, es para ayudarnos mutuamente. Porque a escucha esto hermoso, el 12:8. Porque a es dada por el Espíritu Santo, mire ya el don, el primer don, palabra de sabiduría. ¿Recuerdan el rey Salomón? El rey Salomón, Señor, dame sabiduría, Señor, dame discernimiento, porque mira, yo voy a conducir un pueblo grande, gigante, y no sé cómo conducirlo, Señor, por favor, dame discernimiento, yo quiero tener sabiduría. ¿Y qué hizo? El Señor le dio sabiduría. Y por eso si tú lees Proverbios, hay un montón de sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? Para que tú aprendas a conducirte, para que tú aprendas cómo vas a andar en los caminos del Señor. Ahí en Proverbios hay mucha sabiduría. Amén. La sabiduría de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. ¿Para qué? Con la sabiduría de Dios, hermano, tú no vas a cometer cualquier error. Porque a veces sin la sabiduría de Dios nos disparamos, nos dañamos a otras personas. Y ese es el problema. Por eso tenemos que pedirle al Señor para que nosotros nos frenemos. En la sabiduría de Dios podamos conducirlo. Y eso es un don, es una capacidad que el Señor da a su iglesia. Y a veces no tenemos ese don y como cuando acordamos, nos disparamos, ya lastimamos y nos lastimamos a nosotros. Y el espíritu inmundo, por supuesto, Satanás cobra de ese portal que le diste y ahí está, ya está, viene la destrucción. Es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Mira, pude ver un concepto ahí. Dice, don gratuito de Dios que da gracia al hombre, lo inspira a saber, escucha, cómo debe ser su comportamiento en cada situación, cada vez que tiene que resolver un hecho o un problema. Qué hermoso. Te capacita para ser prudente, para ser permisivo, o sea, prevenir. Amén. Te previene. El espíritu de sabiduría te da la capacidad, amén, para saber tu comportamiento, cómo te vas a comportar en cada situación. Mira qué hermoso la palabra de sabiduría. Amén. Saber cómo debe ser su comportamiento en cada situación, cada vez que tienes que resolver un hecho o un problema. Ahí está la sabiduría de Dios. Pero a veces nos agarramos y ¿verdad? Nos disparamos y ya está el daño. Y a veces por causa de nosotros, muchas veces por causa de nosotros, vituperan de parte de Dios. Mira este evangélico, mira cómo es, y es siendo evangélico. Porque no estamos siendo capacitados con esa sabiduría, ese don que Dios quiere dar. Permite a las personas entender y aplicar la verdad bíblica. O sea que te basas no en tus conceptos humanos, sino en lo que dice la palabra. Qué hermoso. Y esa capacidad solamente la puede dar Dios a través
del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso. Y ahí vamos a ver Salomón. Ve Salomón, hermano, ve Salomón, Proverbios, ve Eclesiastés. ¿Qué más escribió Salomón? Sabiduría, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, y Proverbios. Sí, Proverbios sobre todo. Proverbio hermoso. A su nombre. Segunda de 1 Corintios 12:8 dice: y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Wow. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es algo profundo ya. Ese es un discernimiento profundo. La palabra de ciencia, hermano, ya es algo que son los siervos ya crecidos espiritualmente. Amén. Que hablan hablan pero con palabras preciosísimas, de adentro, de la raíz. O sea, es algo que no cualquiera tiene, hermano. Por eso le digo, es un don, es una capacidad. Y yo creo que esta capacidad de ciencia, me imagino, es que para los doctos, ¿no? Para los que se sienten que saben todo, que han leído algunos libros, para eso está la ciencia, para callarlos a esas personas. Mira, según he visto el concepto en internet, dice: palabra de ciencia es aquel en el cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas, o en la forma en que como él las entiende. Hace que el hombre penetre en la raíz de cada acontecimiento, hecho, sentimiento o situación. A través del don de ciencia, Dios da, escucha esto, Dios da el diagnóstico a causa de un problema, enfermedad, hecho y situación. Hermanos, ¿saben qué? Esto es hermoso. No sé si yo tengo ese don, pero es hermoso. Cuando tú escuchas, eso se llama la administración. Cuando tú escuchas a una persona, es lo mismo que un médico. Cuando escucha a un paciente para dar el diagnóstico, pues estas personas tienen ciencia, han estudiado, conocen. Pero otra cosa es la ciencia de Dios, la revelación que Dios te da. Amén. Entonces, ¿qué haces? Escuchas a esa persona. Y esa persona te dice: ¿sabe qué, pastor? Tengo esto, tengo otro problema. Y ya el Señor te va guiando a través del don de ciencia, te va guiando el problema, el fondo, la raíz de lo que está pasando a esa persona, para que tú de manera efectiva le ayudes a esa persona a salir de ese problema, de esa situación. Eso es la palabra de ciencia, el don de ciencia. Amén. Sí. A otro fe por el mismo Espíritu Santo. Y eso es lo que le falta en la iglesia. El Señor dice: hallaré fe cuando venga, hallaré fe en la tierra. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, es tener fe, es creer plenamente. Aunque no lo vieras, tú lo crees. El hombre de Dios se tiene que mover por fe. Por fe, Señor, yo me voy a mover allá. Por si es tu voluntad, Señor, por fe esta obra va a crecer. Por fe esta obra el Señor va a hacer que todo esté bien, que todo esté exacto. Por fe me voy a mover, Señor. Por fe voy a tener mi casita, Señor. Esa es mi fe. Por fe, Señor, ahorita estoy enfermo, pero voy a ser sano, porque tu palabra dice. O sea, empiezas tú a empezar a obrar por fe. Y esto pasa que las personas, nosotros, hermanos, como cristianos, no tenemos ese don de fe. Y ahí estamos buscando ay, peligroso, ¿no? Porque lo primero que hacemos es a los más rápidos, al brujo, al yetiri, al que nos compra los lee coca, y a veces hasta medicinas. Pero si tenemos un Dios de amor, si tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios sanador, primero tenemos que ir a Él. Mira la definición. Dice: don especial mediante el cual el Espíritu Santo brinda a los cristianos una confianza, eso es fe, una confianza extraordinaria en las promesas, el poder, la presencia de Dios, para que puedan tomar decisiones heroicas. Esas son las decisiones heroicas, decisiones heroicas. Señor, esto parece imposible, pero yo voy a ir con esa firmeza, confiando en ti, dependiendo de ti, Señor, lo voy a hacer. Esas son las decisiones heroicas que te da el don del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso. Te da, dice, decisiones heroicas incluso para el futuro. Proyéctate al futuro con esa fe. Aquí, por ejemplo, ya tenemos que estar proyectándonos, decir: Señor, este lugar va a crecer. Señor, este lugar, no, Señor, aquí tú vas a hacer maravilla. Esa es la fe. Te mueves por fe. Tienes que hacer las cosas por fe. Amén. Señor, tengo este problema, pero Señor, voy a salir por fe, Señor. Ayúdame a tener esa fe, ayúdame a confiar, porque el Señor dice claramente: no hay justos desamparados, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor dice claramente que por sus llagas fuimos curados. El Señor ya nos sanó, ¿verdad?
Y el Señor siempre dice, vaya, el Señor cuando iba a sanar, tú tienes fe, le decía. Sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor les ayudaba. Y el Señor actuaba por la fe de ellos. Los sanaba. Y es a través de la fe que el Señor va a empezar a actuar en tu vida, en tu familia. Por fe, Señor, voy a ser salvo. Por fe mi familia, por fe mis hijos. Por fe, Señor, mi deuda se va a cancelar. Por fe, Señor, voy a sanar. Lo dice, ¿verdad? ¿Qué más? El poder, la presencia de Dios para que puedan tomar decisiones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia también. El don de fe es exhibido por alguien con una confianza fuerte, inquebrantable. Eso es lo que pasa, que a veces quebrantamos esa fe, pues, ¿no? Y decimos, yo tengo fe, pero de pronto viene la aflicción, viene el problema, nos tiramos al suelo ya. Nosotros cristianos, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Ya desmayamos en la fe. Hermano, aunque estemos en la última, tú tienes fe. Señor, amén. Todo sea en tu voluntad. Ahí está mi fe, está intachable. No desmayes, pues. Amén. Mire, confianza fuerte e inquebrantable en Dios, su palabra y sus promesas. Qué hermoso. A su nombre. ¿Entienden? A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo. Qué hermoso es este don. Qué hermoso es este don. El Señor te puede dar de don de sanidades, ¿sabías tú? Pues el Señor dice, mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios da el don de sanidad. No le da a cualquiera. Da el Señor por el Espíritu Santo a quien quiera darle. Y ya te vas a dar cuenta que cuando tú ores por alguna persona y el Señor te está utilizando, es que ya te dio ese regalo, esa capacidad. Y yo creo que a todos nos quiere dar eso al Señor. Porque imagínate tu hijo que tú estés en el campo, en un lugar tan lejano, y de pronto te enfermes. ¿Por qué no utilizas el don de sanidad? Y es más, no solamente necesitas otra persona. Si tú estás enfermo, imponte mano. Porque el Señor dice, impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Imponte tu mano. O agarra aceitito, como tengo una hermanita que sé. Yo, por ejemplo, siempre mi arma nuclear es mi aceite de oliva que tengo ahí, mi frasquito. Entonces cuando alguien me pide oración, saco mi aceitito y unjo al enfermo. O si no, ungete a ti tu herida donde te duele. Don espiritual de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, que milagrosamente trae sanidad, liberación de la enfermedad o dolencias. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado o del diablo en el cuerpo humano. Porque Satanás siempre te va a querer destruir. ¿Sabe que Satanás siempre quiere disminuirnos? No quiere que el cristiano pueda. Nosotros podemos salvarnos, pero podemos morir enfermos, porque no tuvimos fe, no confiamos en Él. El Señor jamás va a querer que tú estés enfermo. Quiere que estemos sanos. Pero ¿a quiénes? A que de verdad, a los que de verdad queremos estar sanos, pero no para echarnos, sino para predicar, para servir. El Señor conoce nuestros corazones. Si no, pues va a decir, este siervito no me sirve, ¿para qué? Mejor me lo llevo. Y se lo lleva, se va al cielo. Enfermo, murió enfermo el hermanito o la hermanita. Don espiritual de sanidad, manifestación sobrenatural, milagros, traen milagros, sanidad, liberación por el don de sanidades. Qué hermoso. ¿Quién quiere tener ese don de sanidad? Mira este otro, hacer milagros. ¿Cuáles son los milagros que se ven en la iglesia? Un sordo oye, un mudo habla, un ciego ve, un cojo camina recto. Esos son los milagros. Eso se dio en la antigüedad y se sigue dando ahora o no se dio. Vean, se siguen dando. ¿Por qué? Porque ese don el Señor ha dado a esa persona, a ese siervo. Amén. ¿Han visto? Hay personas que no tienen dedo y de pronto se le creció el dedo. Es un don, es un milagro. Hay personas que tienen el pie. ¿Se han visto esos milagros hermosos por el don? Pie que tiene más chico, más corto sus pies, su tobillo, ¿no? Sí, y cómo crece al mismo. Son milagros, son don de milagros que el Señor. Amén. Es una acción del Espíritu Santo para el bien de alguien. Modifica el curso normal de la naturaleza, lo modifica, hermano. Increíble. El hacer milagros es la interpretación sobrenatural de Dios. Hermano, el don de milagros es hermoso.
Ya te digo, hermano, mira, por el don de milagros puede crecer una oreja, si tú eres ciego, te lo habilita, te pone un ojo nuevo inclusive. El don de milagros. Esas son las capacidades, los regalos de Dios que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Y mira, el don de profecía. Y aquí me voy a quedar un poquito, porque ya, hermano, las profecías, el ministerio de profecía ya está escrito acá, ya no hay más. Porque imagínate, si viene un profeta, de pronto se va a escribir otra cosa, y la Biblia iba a ser así grandísima. Ahora ya no existe el ministerio de profecía. O sea, el profeta, ¿quién es? ¿Qué significa profeta? Vocero de Dios. Profeta es un vocero de Dios solamente, alguien que predica de Dios. Si se van a dar cuenta, los profetas en la antigüedad, amados hermanitos, hablaban todo lo que decía el Señor. Así dice el Señor. Y el verdadero profeta, y eso es lo que quiero que entiendan, ahora que escuchen ustedes, no se dejen engañar. Cuando ustedes están viendo un montón de falsos profetas que están saliendo, me dijo el Señor, ¿qué dice el Señor? Hermano, si dice Él que va a ocurrir algo por el don de profecía, pero ya por el don de profecía, si esa profecía se cumple, es una profecía es un don de profecía de parte de Dios, porque el Señor se lo dio. Amén. Pero la profecía ahora ya no es, o sea, ya está escrito el tiempo pasado, el presente y el futuro a través de los profetas. El profeta Isaías, el profeta Amós, Jeremías, Isaías. Amén. Ya está eso. Ahora es el don de profecía. Es un regalo de Dios. Van a ver, les voy a mostrar un don de profecía. Hechos 11:27. Escucha esto. Este es un don de profecía. Dice Hechos 11:27. Qué hermoso la palabra, hermano. Qué lindo. Yo me enamoro cada día más. Mientras más leo, más me enamoro. Y digo, qué bello, qué hermoso, qué bello. Qué bella es la palabra. En aquellos días, unos profetas, habían varios profetas, pero van a ver, estos profetas no era que pues habían escrito mucho ya. No, ya no. Ya está escrito, ya toda la profecía, está todo el presente, el pasado, está todo el pasado, presente y futuro está en la palabra de Dios. Ya no hay más. Pero sí existe el don de profecía. Van a ver cómo actúa el don de profecía. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Y por si acaso en Antioquía se llamó por primera vez a los siervos de Dios cristianos, a los creyentes cristianos, por primera vez se los llamó allí. Los cristianos, hermano, el origen de la iglesia no es Roma. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pablo? ¿Quiénes eran los discípulos? Judíos. ¿Quién era el Señor Jesús? Judío. ¿A quién levantó el Señor para predicar a los gentiles? A Pablo, judío. ¿A quién el Señor levantó para predicar a los ¿cómo se llama? A los judíos? A Pedro. Pero siempre, y la salvación viene de los judíos. Entiendan, hermano, la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús fue judío. Los siervos, los discípulos fueron judíos. Nunca fueron romanos. Los romanos se adueñaron de la religión. Amén. Dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender, escucha, por el Espíritu Santo, profecía, el don de profecía, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual, escucha, sucedió en el tiempo de Claudio. Ese es un don de profecía. El don de profecía, hermano, previene, avisa a la iglesia del futuro próximo que viene. Por decirle, aquí ahorita estamos hablando, de pronto la hermanita se levanta con el don de profecía y dice, así dice el Espíritu Santo de Dios, que esta iglesia al año que viene va a ser el doble. Que en esta iglesia van a haber sanidades, restauraciones, van a haber milagros. Y si eso se cumple, esa profecía fue bien directa de parte de Dios. ¿Se dan cuenta, hermoso? Y aquí el don de profecía, uno de ellos, habían varios profetas, pero uno de ellos el Señor lo tomó y daba a entender por el Espíritu Santo de Dios, para que se dé cuenta qué importante, quién es el que obra, quién es el que guía, quién es el que da el conocimiento y la sabiduría, el Espíritu Santo de Dios. Por el don del Espíritu Santo de Dios, por la llenura del Espíritu Santo de Dios que tenía este profeta, el Señor guió y hizo entender a esa gente que iba a venir una gran hambre sobre la tierra. ¿Y eso es para qué? Para que se prevenga el pueblo y diga,
Bueno, ahora no vamos a gastar pues el dinero. Ahora se está diciendo mucho que viene una catástrofe terrible, hermano. Y se está diciendo que proveamos, tengamos víveres, tengamos cosas, porque, hermano, viene un tiempo bien difícil sobre la iglesia, sobre el mundo entero, no solamente sobre la iglesia, sobre todos, por si acaso. Ustedes no se imaginan lo que se está preparando. Amén. Y ahí está, dice, y la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ahora mira de hermoso esto. Primera de Corintios 14:3. Mira, hermano, ahora, ¿para qué es el don de profecía? Esto quiero hacerle entender. Y mira, vi la nueva traducción viviente, vi otra versión para que se dé cuenta que la Biblia no solamente es la Biblia latinoamericana de la católica, hay la Reina Valera, hay la nueva traducción viviente, hay la aramea, hay la griega, hay la oso, hay ¿cuál más? La peshita. ¿Cuál más, hermanito? ¿Dónde está el hermanito que me decía otras Biblias hermosas que hay? Hay la castellán, pero hermano, hay riquezas. Y a veces, para entender mejor las escrituras, el Señor por eso el Señor me ha dado este laptito viejo, gracias al Señor, porque ahí puedo ver otras versiones y puedo pues enseñarles. Por eso es mucho más fácil predicarles de acá, porque a veces ya la letra está chiquitita aquí, pero es lo mismo, es la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 14:13, anótate esto de hermoso. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Nada más en este tiempo. Amén. El que grosero de Dios, el que predica, el que profetiza ahora, habla a los hombres para edificarlos. Amén. Para decirle, porque a veces puede ser por el Espíritu Santo. Así dice el Señor. Puede decir: tú, siervo Limber Llanamo, vas a ser un siervo, el Señor te va a levantar. Esa es para edificación, ¿verdad? O si no, puede decir: el Señor habla a través del Espíritu Santo, dice, para exhortación y consolación. O puede decir: el Señor me dice que esta iglesia va a caer y les exhorto porque el pastor está siendo permisivo, los hermanos. Puede haber eso. Aquí hay adúlteros, wow, terrible. Y por último, a veces hasta lo señalizan. Así dice el Señor. La consolación también, para consolarte, para animarte, para decirte: ¿sabes qué? El Señor me habla ahorita por el Espíritu Santo que tú, siervo, que tú, sierva del Señor, vas a salir de ese problema. Lo vas a salir de esta situación. El Señor te va a levantar, pero solamente arrepiéntate, busca. El Señor me dice que tú vas a ser un instrumento después del Señor. Esa es consolación, que te va a sanar, que te va a levantar, que te va a liberar, que te va a sacar de todo este problema, todas estas aflicciones que estás pasando ahora. Solamente vuélvete a mí, dice el Señor. Mira lo que dice la nueva traducción viviente. En cambio, el que profetiza fortalece a otros. Hermoso. Los anima y los consuela. Eso es el don de profecía. No hay más. Amén. Edificación, exhortación, consolación. En esta otra nueva versión dice: los anima, los fortalece y los consuela. El don de profecía es un acto milagroso de comunicación inteligible, o sea, comprensible, claro, que da el Espíritu Santo, enraizado en la revelación divina, espontánea y es empoderada por el Espíritu Santo. Deben ser recibidas por aquellos que las escuchan o leen como absolutamente irrevocables y verdaderas. Cuando es de Dios, así como las profecías todas que se han escrito en la antigüedad se han cumplido al pie de la letra, de igual manera por el don de profecía. Si alguien habla alguna profecía a favor de alguien o exhortación a alguien, si esa palabra se cumple por el don de profecía, podía decir ahorita, por ejemplo, el Espíritu Santo me muestra ahorita que tal persona dice que si no se arrepiente viene juicio sobre ella, y aquí a cierto tiempo, un mes más de plazo le doy, porque si no se arrepiente viene juicio. Y si esa palabra se cumple, el Señor habló a través de ese siervo que tenía el don del don de profecía. Amén, hermanito. ¿Me están entendiendo? A otro, discernimiento de espíritus. Qué importante. ¿Sabe cuál es el discernimiento de espíritu? Yo estoy caminando acá y yo, al ver a la persona, ya yo sé que esa persona no está bien espiritualmente. Ya sé, inclusive, que tiene un demonio. Eso le pido al Señor. Hay una sierva hermosa, ¿no? Hay siervos hermosos que dice: el espíritu inmundo me muestra ahorita está en su espalda.
el espíritu inmundo está agarrando su estómago, ahí está, lo está enfermando, está produciendo gastritis. Es el espíritu de discernimiento. Y también el espíritu de discernimiento te hace ver que hay algo maligno en la iglesia, que hay alguien maligno que ha venido con otros propósitos. Quiere decir la facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, hermano, el don de discernimiento te da a entender, ya a comprender las cosas, lo que está maquinando la persona, lo que está pensando, todo. Ese es el discernimiento de espíritu. Y qué es hermoso eso, hermano. Al tiro tú te vas a dar cuenta en su forma de mirar, de expresar, de hablar. Ya tú te das cuenta por el discernimiento, por el don del Espíritu Santo, de que esa persona no está bien. Lo está haciendo, lo está hablando de manera hipócrita. Saber algo por el poder del Espíritu Santo comprende la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas. Escucha esto. Nos hace percibir el verdadero carácter. O sea, no es lo que tú muestras por fuera. Por el don del Espíritu Santo, tú no miras lo de afuera. Por afuera puede haber apariencia, beso, todo, pero por dentro está la cosa. Y ese es el discernimiento. El discernimiento espíritu no te hace creer lo de afuera, te hace ver lo de adentro. Y ahí te das cuenta de que esa persona está hablando, pero no está hablando de manera real. Está hablando de manera hipócrita. Amén. Comprende la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. Ese es el don del discernimiento de espíritu. Hay que pedirle ese don. Amén. El Señor te da ese discernimiento. Eso fue lo que le pidió Salomón. Señor, por favor, hazme discernir entre el bien y el mal, porque ve, hay tanta gente que no voy a poder conducirla. Dame ese don, dame esa sabiduría, dame esa ciencia. Y lean Proverbios, van a ver la preciosidad que hay ahí. Y mejor si ven otras versiones, lenguaje sencillo, cómprate la Biblia Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Pesita. Hermano, eres hermoso. Y por último, la Biblia latinoamericana, léela, vas a ver de hermoso. ¿Qué más? El otro, diversos géneros de lenguas. ¿Sabían ustedes que hay diversos géneros de lenguas? Dos géneros hay, dos clases de lenguas, dos lenguas humanas y lenguas angélicas. Las lenguas angélicas, ya le dije, cuando tú el Señor te da lenguas angélicas, que gracias a yo recibí eso, fue hermoso y le digo, fue lo que me marcó, por eso estoy acá. El don de lenguas, hermano, cuando tú tienes el don de lenguas, y no solamente viene uno, después con el ejercicio que tú haces de hablar en lenguas, de orar en lenguas angélicas, el Señor te va a ir dando otros dones, otra diversidad de lenguas. Amén. También el Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, te puede hacer hablar en chino, en japonés, ¿cómo se llama? En francés, en italiano, en árabe, inglés. Como pasó el Pentecostés en los discípulos. ¿Se acuerdan del Pentecostés? ¿Qué se derramó? El Espíritu Santo de Dios se derramó a través de lenguas humanas. Y la gente quedó absorta porque sabían que eran judíos, que solamente los judíos que hablan arameo, ¿no? El judío hablaba arameo. Pero ellos estaban absortos porque habían hartísimos extranjeros y los oían hablar a los discípulos en ese Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó en sus idiomas. Quedaron absortos porque no podían creer que un judío que era totalmente, o sea, una persona raizada, de pronto esté hablando su idioma. Y es más, oían que estaban hablando maravillas de Dios Todopoderoso. ¿Y saben las lenguas? ¿Saben para quién es? ¿Para qué es las lenguas? ¿Para qué se han creado las lenguas? Para la comunión, o sea, íntima con el Señor. Pero ¿saben para qué? Para que crean los incrédulos. Para eso se creó las lenguas, para que los incrédulos crean. Pero ya le digo, hay también interpretación de lenguas. Mire, diversos géneros de lenguas. Amén. El don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo de orar, escucha, de alabar y hablar a Dios con un idioma desconocido aquel que lo habla. O sea, las lenguas angélicas son lenguas de ángeles. Por eso, hermanito, cuando tú tengas esa lengua, el don de lenguas, tú estás hablando en don de lenguas angelicales. Y yo creo que ya el Señor nos está preparando, porque cuando vayamos en el reino, cuando estemos en el reino de los cielos, ya no va a ser la lengua, va a ser la lengua angelical generalizada para todos. Todos vamos a hablar lenguas angélicas. Y eso ya es una preparación para tu vida,
que cuando tú vayas, como sabes hablar lengua, ya el Señor te va a hacer entender lo que están hablando los ángeles. Qué hermoso. A su nombre. Diversos géneros de lengua. A otro, interpretación de lenguas. El Señor dice ahí en 1 Corintios que cuando alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete, si no, no sirve. Es como si yo ahorita hablase en lengua, ¿no? ¿Me entiende? No me entiende. Pero si hay un interpretador, el interpretador va a hablar, voy a hablar yo, y tiene que haber el don del interpretador de lenguas para que sepa lo que yo hablé. Y eso sí edifica la iglesia. Si no, cállense, ¿para qué voy a hablar en lengua si no me voy a entender? No me van a entender. Eso es para yo con el Señor. Eso es, amén. A no ser que haya el don de interpretación de lenguas en uno de ustedes, para que así sí se edifique a la iglesia. Amén. A otros, interpretación de lenguas. A su nombre. Sí, dice, consiste en dar el significado de lo que se ha dicho en otro idioma. Eso es la interpretación. Amén. Consiste en dar el significado, nada más. O sea, ¿qué significa? ¿De qué está hablando esa persona que está hablando ahí como tartamudo? Porque así dice la palabra. Les hablé a mi pueblo de manera tartamuda para ver si me entienden. Es una manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso la gente cuando hablan, escuchan una iglesia, y a veces como se burlaban esa vez, algunas personas se burlaron ahí cuando recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Saben qué decían? Están locos. Están borrachos. Así decían los incrédulos. Amén. Vea, Romanos 12:6. Aquí hay otros. Romanos 12:6. Aquí hay otros dones también. Aquí se repite uno, el de profecía. Pero van a ver estos otros regalos también que Dios da, hermoso, en la iglesia. Romanos capítulo 12, verso 6 dice: de manera que Romanos, los espero. Romanos. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, diferentes regalos, amén, diferentes capacidades, según la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido que cada uno de nosotros tenemos. Eso es gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe. Y este es un don de Dios, es un regalo de Dios, por gracia, por su favor inmerecido. De manera que teniendo diferentes dones, diferentes capacidades, que ya hemos visto los dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, ya hemos visto el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, este es otro don ya, este es otro regalo. Me gozo por el hermanito que llegó ahora tempranito. Ese es un don de servicio. Dios agarró su espatulita, la trajo su espatulita: pastor, no quiero que haya ningún pasto allá afuera, lo voy a limpiar. Y vea cómo de bonito lo dejó. Ese es un don de servicio. Ese es un don de servicio. Hay otros que dicen: yo quiero servir, voy a ponerme en la puerta, voy a recibir a los hermanitos. Ese es un don de servicio. Amén. El don de servicio es hermoso. Y es una capacidad que Dios da. Ya le digo, o sea, ninguno es más, ninguno es menos. Todos somos el cuerpo de Cristo, y todos los dones, todos los servicios son para edificación de la iglesia, y todos por igual. Cada uno va a recibir su recompensa. Hasta el que barre es un servicio. Me gozo el servicio hermoso que hicieron en la mañanita los hermanitos barriendo. Eso es un servicio. ¿Quién lo da? El Señor. Por eso le digo, hermano, háganlo con amor, háganlo porque esas son capacidades de Dios. Cuando tú limpias, hermano, la casa, cuando tú barres, hermano, es un servicio que le estás haciendo. No al hombre, al Señor, porque al Señor le gusta la casa de Él limpia, pulcra, organizada, bonita, donde tú te sientas limpio, cómodo. Ahí está la presencia del Señor. Pero haber andado a un lugar, hermano, donde esté todo desordenado, feo, no está ahí el Señor, pues, porque no hay personas ahí, no tienen ese don de servicio. El don de servicio y en servir. Y el que enseña, mira, este es el maestro, podríamos decir acá. El que enseña es un don, es una capacidad. De pronto, hermano, tú lees la palabra y cómo la enseñas, ese es el don de enseñanza. Amén. El don de enseñanza es un regalo que Dios da. En algunas personas se van a dar cuenta que cuando hablan, no hablan ya como un pastor, no hablan como un profeta, ¿verdad? Hablan como un profesor, bien bonito, lo hacen entender de manera muy bonita, ¿sí? La palabra. Y las personas pues lo reciben, porque es un don que Dios da de enseñar. Amén.
Y hay otro don, mire, el 12:8. También hay el don de exhortación. Es un regalo de Dios también la capacidad. Hay hermanos que tienen ese don. Pero ojo, tenemos que saber exhortar. Y eso es a veces, por eso tenemos el don de Dios. Cuando es la exhortación de Dios, la verdadera exhortación de Dios, no es pues lastimar, destruir. Amén. El verdadero Dios, el verdadero siervo de Dios, ya le dije cuáles son las obras del Espíritu Santo, cuáles son los dones, perdón. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Entonces tú lo haces con esa templanza, con ese amor. La exhortación es así, pero es un don, es un regalo de Dios que no lastima a la persona, más bien la redarguye, le hace notar su error, y por ese don, por esa presencia de Dios, esa persona se anima, se alienta, amén, la recibe la exhortación. ¿Qué dice la palabra? Cuando tú exhortas al hermano y el hermano te oye, habrás ganado a tu hermano, dice. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque ese hermanito recibió esa exhortación de parte del Señor, pero de una manera no carnal. Y a veces cometemos ese error de exhortar a los hermanitos de manera carnal. ¿Y qué hacemos? Más bien los desanimamos, los desalentamos y se van. El que exhorta, mira qué bonito. El que reparte, ¿cuál es el que reparte? Es la persona que el Señor lo bendice, el Señor le da bienes. Y hermano, el Señor ve la necesidad de un hermanito siervo que sirve y está pasando por necesidad, y ese hermanito, el Señor le da ese don, lo bendice, le da riquezas. ¿Para qué? Para que pueda suplir la necesidad de ese hermanito que está pasando pruebas. La palabra también dice: no hagas tesoros en el cielo, en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Eso cada interpreta, Leo, porque a veces lo malinterpreta y dice: el pastor está pidiendo plata ya. No, es un don que el Señor da, el que reparte con liberalidad. El que preside es otro don. El Señor pone personas siempre que van a presidir, pero no, ya le dije que la autoridad no es lo mismo que el autoritarismo, porque el autoritarismo es el abuso de la autoridad que puede darte Dios. El que preside tiene que ser con solicitud, tiene que hacerlo con amor. Amén. Aquí, si el Señor me pone a mí como autoridad, no es para destruir, no es para nada, no es para animar, para exhortar en el Señor con la palabra. Esto es un don, también es una capacidad. ¿Amén? Y el que hace misericordia, ¿cuál es la persona que hace misericordia? El que ve al hermanito con necesidad, lo suple. El que ve al hermanito, ¿verdad? No sé, hay tantas maneras de hacer misericordia. Alguien me puede ayudar con eso, pero la misericordia es esa. Tú ves a esa persona que está pasando prueba, de repente, que no tiene, mira, esa es la misericordia. Vas, lo animas, lo alientas. Esa es la misericordia, tener misericordia de tus hermanitos que están pasando un problema. Mira, te voy a leer para que te des cuenta que hay varias Biblias. Esta es la Biblia Castellán, Nuevo Testamento, Castellán, para que se den cuenta, hay muchas Biblias, pero en realidad lee tu Biblia, vas a ver que casi es lo mismo, sino que te da otra, o sea, los que han transcrito lo han hecho seguramente de una manera mucho más fácil para que tú puedas entender, pero es la misma, lo mismo, pero mucho más entendible. Ahora mira lo que dice acá: Dios nos ha repartido sus dones entre nosotros según su propio criterio, según Él, como Él quiere lo reparte, y a cada cual lo ha capacitado para llevar a cabo una función determinada. Qué hermoso. Por lo tanto, quien tenga el don de anunciar el evangelio, mire, aquí dice, allá dice de profecía. Por eso le dije, profecía significa profeta, significa un vocero de Dios. Amén. El que tenga el don de anunciar el evangelio, profecía, que lo anuncie de acuerdo a la fe. Quien sea apto para servir a los demás, escucha esto. Quien sea apto para servir, el de servicio. Quien sea apto para servir a los demás, que cumpla bien su servicio, o sea, que lo haga con amor. El que enseña, ¿cuál es el que enseña? El maestro. El que enseña, dedíquese en la enseñanza. Amén, con amor. El que sepa animar a los otros, exhortar. Amén. El que sepa animar a los otros, que no deje de hacerlo. El que pueda socorrer, ese es el que reparte.
Amén. El que pueda socorrer con sus bienes a los necesitados, que sea generoso. Así lo dice la castellana, mire de hermoso. Ese es repartir, eso es lo que le decía. Los que pueden socorrer, repartir con sus bienes a los necesitados, que sean generosos. Si alguno tiene el don de dirigir trabajos, de presidir trabajos ajenos, hágalo con solicitud, dice. Y el que sea capaz de ayudar y consolar, la misericordia. Eso es misericordia. Ayudar, consolar al afligido. Entréguese a ello con alegría el amor. Amén. Entonces, ahí estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo los dones. En 1 Corintios estamos viendo aquí 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y aquí estamos viendo, se repite otra vez en Romanos 12, el de profecía, el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Amén. Pero todos esos los hace uno, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú tienes que anhelar tener el Espíritu Santo de Dios. Levántate, hermanitos, ahí terminamos. Es una hora, solamente una horita nada más. Levántate, vamos a orar. Bienvenidos a los hermanos nuevos. Qué lindo tenerlos a los hermanos nuevos. La familia de mi hermano José Limber, ¿verdad? Sus hermanas, sus esposos, sus hijos. Qué lindo, bienvenidos, hermanitos. ¿Quién más vino nuevo acá? Bienvenidos, qué lindo. Espero que hayan recibido esta palabra. Yo sé que va a ser de edificación. Y es más, quiero hacerle una invitación. Mira qué hermoso. Vimos que hay que aceptar, hay que recibir. La palabra viene por el oír, y el oír por el oír la palabra. El primer comienzo, lo que tú tienes que hacer primero, el primer paso es abrirle tu corazón al Señor. Amén. Aceptarlo a Él como tu Salvador, y Él, tenlo por fe, por seguridad, como dice Efesios 1, ¿verdad? Él va a derramar su Espíritu Santo sobre ti, te va a sellar, te va a marcar como hijo, como hija. Tú vas a pasar de muerte a vida hoy día, y esas capacidades que estamos viendo hermosas, esos milagros a través de la llenura del Espíritu Santo, por esa fe que tú hiciste, que creíste, ya vas a empezar a recibir esos dones. Vamos a tener un bautismo pronto, nos vamos al río, te bautizamos y vas a ver las maravillas que van a pasar. Amén. Ya, perfecto. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, mi Dios de la gloria, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido exaltarte. Señor, tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía. Señor, y sé que tú ya has tocado el corazón de estas vidas que tú has traído, mis hermanitos. Sé que esta palabra ha penetrado en sus corazones, en nuestros corazones. Y papito amado, queremos ponerlo por obra. Queremos que esta palabra nos edifique, nos fortalezca, y así podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, y tú derrames todas estas capacidades, estos regalos que tú has preparado para tu iglesia, para que nos ayudemos mutuamente, Señor. Muchas gracias, papito amado. No hay palabras para expresarte nuestro amor, nuestro agradecimiento. Y Señor, gracias por estas vidas que tú has traído. Seguramente a su debido tiempo ellos te van a recibir. Por favor, protégelos, por favor, cuídalos. No permitas que Satanás los aparte, los sojuzgue, los esclavice más. Señor, tú en tu amor, en tu misericordia los has traído. Gracias, papito amado. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Acompáñanos, protégenos, Señor. Gracias, papito amado, por este tiempo hermoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén.